Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro acá en Canal Mundo Alternativo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy vamos a utilizar todas las investigaciones de Iván en cuanto a los reveladores, que nosotros estamos haciendo de a poco un ciclo donde vamos hablando de todos ellos. Pero vamos a ver en definitiva hoy cómo las visiones o los elementos que aparecen en los reveladores están vinculados con la terapia regresiva y la reencarnación, que es el tema al que yo me dedico básicamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar a ver un poquito, no sé si querés empezar por algo en especial y yo te voy preguntando. Bueno, si quieres, pues empiezo como siempre dando algunos antecedentes que nos servirán luego un poco para tener las ideas más claras. Bien. Pues podemos empezar diciendo, como tú decías, Jorge, pues en Espacio Sutil lo que hago es armonizar los textos revelados modernos y contemporáneos. Quiere decirse, pues los del siglo XX y los del siglo XXI, que son pues ya textos generalistas que tratan pues todos los temas que pueden interesar al ser humano sobre la espiritualidad. Y bueno, pues que lo hacen desde muy diferentes puntos de vista. Pero se puede hacer una clasificación. Hay textos que tratan más de describir la realidad más allá de nuestra realidad física, y hay otros textos que lo que tratan es de que de algún modo terapéutico nosotros podamos evolucionar espiritualmente, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes propósitos que tienen los textos. Por supuesto, esto es en mayoría, es decir, no hay un texto solamente descriptivo y un texto solamente terapéutico. Ambos son descriptivos y terapéuticos, solo que algunos inciden más en una cosa y algunos inciden más en la otra, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, el libro de Urantia es un texto muy descriptivo. Set es un texto descriptivo. Ramta, Crión, Tobías. Sin embargo, los canalizados por Jesús, un curso de milagros y un curso de amor, son textos puramente terapéuticos. Y esto es una diferencia importante a efectos de la cuestión de la reencarnación y de las vidas pasadas, porque a efectos descriptivos parece ser que los reveladores ven muy interesante, ven muy conveniente que nosotros tengamos esa información para que sepamos qué es lo que ocurre más allá de nuestra dimensión. Entonces nos dan descripciones detalladísimas de lo que es pues nuestra estancia en la Tierra, formada por una secuencia de vidas. Como nosotros estamos viviendo el tiempo lineal, pues le podemos llamar una secuencia de vidas una detrás de otra en el tiempo. También le llaman el ciclo de reencarnaciones. Y de esa forma, bueno, pues nos explican un poco todo el procedimiento por el cual nosotros encarnamos y desencarnamos. Y qué es lo que hacemos cuando desencarnamos, dónde vamos cuando desencarnamos y cómo se planifica la siguiente secuencia vital. Y también nos explican de una forma muy interesante el propósito de cada una de las vidas y el propósito de todo el ciclo de reencarnaciones, ¿no? Esta descripción, desde luego, es interesantísima. Es una descripción que está muy incipiente aún la información que recibimos, porque nosotros estamos ahora mismo viviendo unas experiencias. El espíritu vive unas experiencias a través de los personajes que genera, que somos nosotros, en los que estamos con una mente y mentalidad muy limitadas, con lo cual no se nos puede explicar nada más que un poco según empezamos a poder comprender estas cuestiones, pero nos repiten muy a menudo. Lo que os contamos de la reencarnación es muy poco. No podéis tener una visión general de lo que es la reencarnación porque no estáis preparados para ello. Entonces, bueno, pues tú vas picando de un texto y de otro y al final pues te haces una composición que es como un puzzle que puede ser pues la totalidad de la información que nos dan los reveladores en este nivel actual de conciencia de la humanidad. Y nos dicen, no os estamos contando muchas cosas y sabemos que no podéis entenderlo más allá de lo que os decimos, ¿no?
Esto es como, pues bien, si a un mono le metes en el cuadro de mandos de un avión. Claro. Esto es un poco la comparativa. Pues al mono le podrás quizás indicar que si echa esta palanca hacia adelante, el avión avanza y si la mantiene, pues puede ser que despegue, pero todo lo demás le va a ser incomprensible, ¿no? Luego, los textos que son más terapéuticos, como un curso de milagros y un curso de amor, por ejemplo, que son pues casi estrictamente terapéuticos, que son cursos que se nos da precisamente pues, para que aumentemos nuestro nivel de conciencia, para que podamos de alguna forma vencer los obstáculos que nos impiden reconocer quiénes somos en realidad. Y son textos que producen un gran avance. Bueno, pues estos textos consideran la reencarnación como algo residual, no explican la reencarnación porque para el propósito de esos textos no tiene valor la reencarnación. Mira, yo lo que quiero es que tú en esta vida que es la que estás viviendo ahora, evoluciones lo más posible. Entonces, no quiero mezclarte esa información que te doy con otra información que te pueda despistar. Por eso, pues un curso de milagros y un curso de amor, pues no te hablan apenas de la reencarnación. Alguna indicación dan, pero simplemente para decirte, no es lo que te interesa a efectos de este curso. Entonces, a partir de ahí, pues, por ejemplo, ya si nos ponemos un poco más específicos, el libro de Urantia, como es el primero de los textos generalistas que se dan en el siglo XX, el primero de los grandes textos de revelación espiritual generalista que se da para toda la humanidad, no para unos pocos iniciados, como había ocurrido anteriormente en la historia, pues se revela en un momento, décadas, ya lo hemos dicho muchas veces, 20, 30 del siglo XX, en el que tampoco interesa generalizar la idea de la reencarnación. Entonces, digamos que niega expresamente la reencarnación, pero lo hace en un sentido que se puede perfectamente armonizar con la idea de los textos siguientes que afirman expresamente la reencarnación. Ahí, claro, surge una problemática muy interesante y es que cuando te pones a armonizar un texto que dice que la reencarnación no existe con todo el resto de textos que dicen que sí, y se ve que el texto que dice que la reencarnación no existe es igualmente fidedigno y válido que todos los demás, pues tienes que hacer un esfuerzo para poder armonizarlo y se puede armonizar perfectamente, con lo cual no supone ningún problema. A partir del libro de Urantia, el resto de textos descriptivos, no los terapéuticos, sino los descriptivos, nos dan una cantidad ingente de información sobre la reencarnación, nos dan muchísima información y aún así es la máxima que podemos comprender, no nos dan más porque no tendría ningún sentido. Bien, como para empezar, digamos, vos has hecho referencia a que el libro de Urantia en general tenía determinado propósito, ¿sí? Y lo que hay que, por supuesto, no perder de vista, obviamente, es que está dado en determinado tiempo, espacio de la existencia del hombre, en donde, bueno, la información yo creo que se va dando en la medida que el nivel de conciencia va aumentando, ¿no? Porque si no, Así es. no podríamos ver nada, porque nos nublaría directamente, ¿no? Pero ¿por qué no toca nada ¿cuál sería la armonización que explica que no toque nada sobre la reencarnación? Sí, vamos a ver, el libro de Urantia tiene que partir, dado que es una revelación, se define a sí misma como la sexta revelación de época, una revelación que va dirigida a todos aquellos que quieran acceder a esa información. Entonces el libro de Urantia tiene que partir de la idea de que cuando se da esa información en esas décadas del siglo XX, la mayoría de la gente está imbuida de una mentalidad de la religión evolutiva, cristianismo, judaísmo, el islamismo. Bueno, el libro de Urantia va un poco más, digamos, dirigido a las personas de la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces tiene que hacer una especie como de paso intermedio entre las ideas de la religión y las ideas de la espiritualidad profunda que vendrán después.
Entonces, en ese paso intermedio, pues toma algunas decisiones. Pues, por ejemplo, de la reencarnación no habla, pero sí que deja perfectamente enmarcada la reencarnación para que se pueda posteriormente armonizar con la reencarnación expresa del resto de los textos. En el libro de Urantia, pues, por ejemplo, te dicen que cuando las personas mueren, que según el nivel de consciencia que tienen, van a diferentes sitios. Entonces, te llega a insinuar que en el actual nivel de consciencia de la humanidad, de cada 100 personas que mueren, pues nada más que 1, 2, 3 o quizás 1, 2, 3 de cada 1000 van al siguiente nivel. Las demás te dice que se quedan en un concepto que dice como sobrevivientes adormecidos. Un sobreviviente adormecido, dice el libro de Urantia, que desde que una persona se muere, se queda inconsciente hasta que hay una dispensación. Una dispensación es, por ejemplo, la venida de Jesús. Esto lo refleja la Biblia. La venida de Jesús supone que se lleva a todas las almas que habían muerto anteriormente. Sí, cuando dice descendió a los infiernos, ¿no? Esa Exacto, parte, claro. exacto. Y las eleva. Pues bien, la armonización es ¿qué hacen los sobrevivientes adormecidos mientras están realmente inconscientes? Bueno, pues ahí es donde ya se empieza a ver que los sobrevivientes adormecidos, que son la gran mayoría de las personas que se mueren, solo los muy iluminados accederían a otros niveles del camino espiritual. Pues bien, los sobrevivientes adormecidos hacen más cosas que estar inconscientes durante siglos hasta que llega un redentor. Hacen muchas más cosas. Esas cosas que hacen precisamente es la cuestión del ciclo de reencarnaciones. Sí tiene razón el libro de Urantia en que estos sobrevivientes adormecidos permanecen inconscientes, dado que la esencia de conciencia que entra en un personaje, cuando este personaje muere, esa esencia de conciencia entra en otro personaje, pero ninguno de los dos personajes es consciente de ello. Con lo cual, ¿hay reencarnación? Desde un punto de vista, sí, y desde otro punto de vista, no. Claro. Y ambas respuestas son válidas al mismo tiempo. Entiendo, Esto se puede explicar mejor de la siguiente forma. Imagínate un ciclo de reencarnaciones en el que tú has sido muchos personajes de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el nodo común a todos esos personajes es una conciencia que está en otro nivel dimensional, en el nivel dimensional colindante, como le hemos llamado tantas veces. Vamos a decir que es el astral. Yo le llamo el sexto nivel dimensional, siendo este el séptimo nivel dimensional. Es antecedente causal a este. El astral es antecedente causal al físico material. Bien, esto se entiende pues cuando dices, a ver, cuando el espíritu entra a explorar el espacio-tiempo, lo hace por niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 físico-material. Bien, entonces una conciencia de sexto nivel es la que genera todos esos personajes. Y tú dices, pero entonces esos personajes cuando mueren desaparecen. No, permanecen para siempre. Pero entonces, ¿la conciencia de arriba es cada uno de ellos? Sí, la conciencia de arriba es cada uno de ellos. ¿Pero no son independientes? Pues sí, porque la conciencia de arriba ha generado a otros personajes que son independientes, pero que también son el de arriba. Ese es el árbol de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje de abajo, como no tiene suficiente nivel de conciencia, no sabe nada de esto. Es decir, los personajes del ciclo de reencarnaciones, por el diseño establecido, no tienen ni idea de qué es lo que ocurre nada más que en sus secuencias vitales. Pero, sin embargo, cuando esos personajes mueren, hay una toma de conciencia según tu avance espiritual, según tu capacidad de discernimiento, puedes tener mayor o menor toma de conciencia de que arriba hay un ser superior tuyo, ser superior a todos los personajes de tu ciclo de reencarnaciones, que es el que ha generado todas esas experiencias. Entonces, todo esto de la reencarnación, sí o no, es de doble respuesta y depende de muchos factores. Uno de ellos, el nivel de conciencia que tengas. Si un personaje se muere iluminado, pues ese personaje que se muere iluminado sí es consciente cuando pasa al otro estadio posterior a la vida física
de que hay un ciclo de reencarnaciones y de que él es la esencia común a todos los personajes. Sí es consciente porque se muere con un nivel de conciencia diferente, pero otro que muere con un nivel de conciencia bajo, ese sí que se queda adormecido, ese sí que se queda, digamos, como en stand-by. ¿A la espera de qué? Esto es muy interesante. Esto es una anécdota que vamos a meter aquí. ¿A la espera de qué se quedan los personajes del ciclo de reencarnaciones que han muerto con un bajo nivel de conciencia y se han quedado atrapados en el astral, o como dice el libro Durante, adormecidos? ¿A qué están esperando? A que el último personaje del ciclo de reencarnaciones les redima a todos. Y esta es la verdadera armonización de lo que dice el libro Durante, de lo que dice la Biblia. Llegará Jesús, bajará a los infiernos y se subirá a todo el mundo. Bueno, pues es que el último personaje del ciclo de reencarnaciones representa al Cristo dentro de él en la tierra. Viene el Cristo, pero no viene Jesús el personaje, viene el Cristo a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, último personaje del ciclo de reencarnaciones, redimimos a todos los demás y les elevamos con nosotros, cuando nosotros nos elevamos. Bien, bien, muy interesante, muy interesante. Bueno, se me ocurren tantas preguntas, pero Esto es como siempre, podríamos estar días hablando de claro, eso. claro, claro. Nosotros dentro de lo que es terapia regresiva manejamos, digamos, la idea de la reencarnación como un mismo actor que va teniendo distintos personajes, ¿no? Entonces, acá no hablamos del actor como el soñador ni como nodos, digamos, hablamos de un actor y de personajes, como un actor cualquiera que va acá y representa a Shakespeare, sale corriendo en el auto, se va a otro teatro y representa a tal, ¿tá? Entonces, desde la terapia regresiva se lo enfoca así, y lo que se entiende es que hay determinados, porque una de las cualidades del alma, digamos, es que se puede fragmentar. Entonces, dentro de esa experiencia vital de ese personaje, puede pasar algo traumático que hace que ese fragmento o una parte de ese fragmento, por esta cualidad de fragmentarse, quede atrapada en el hecho traumático. Y como no hay tiempo, cuando muere, para ese fragmento de tu conciencia, esto sigue pasando en el aquí y ahora. Por lo tanto, me ahogué en una vida pasada, y lo que hace es reflejar a este fragmento tuyo mismo de ese ciclo de reencarnaciones el síntoma de que le tengo miedo al mar. Eso es Sí. lo que se entiende. Y eso es lo que se busca sanar cuando se encuentra la experiencia responsable y se trabaja terapéuticamente, y, o casualidad, desaparecen los síntomas en vida actual, ¿no? Se Correcto. me va el miedo al agua, ¿no? O sea, Correcto. es Sí. por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa interesante que sucede es que esto que el libro de Durantia denominaba como estos seres que estaban como ahí a la espera, ¿no? Sobrevivientes adormecidos. Claro, los sobrevivientes adormecidos, en el tiempo, nosotros hoy yo lo puedo ver desde terapia regresiva, y ahora sí estamos intentando armonizar terapia regresiva con las revelaciones. Lo puedo ver como un alma perdida que me las encuentro permanentemente en las regresiones, ¿sí? Entonces, el alma perdida de tal que se quedó, ya esto lo hemos explicado muchas veces en regresiones, alma perdida que se queda atrapada en la dimensión colindante, en el astral, sexta dimensión, como vos lo llamás, por infinidad de apegos, cuestiones, nulidades de la conciencia por haber tenido un accidente violento y, no sé, se dio vuelta, lo llevó por delante de un colectivo y de golpe está en el astral. ¿Y Sí. qué es esto? ¿No? La película de Bruce Willis que siempre citamos, ¿no? Que Bruce Willis seguía atendiendo como pensaba que seguía como psicólogo trabajando. Bueno, entonces, el otro día tuvimos una regresión. Vos sabés que están empezando a aparecer, en mi caso, digo, ¿no? Muchas veces seres de luz a asistir. A veces, como pasaba por ejemplo, Michael Newton se dedicaba básicamente al tema de espacio entre vidas, ¿no? Pero a veces
el fragmento va al espacio entre vida y dice acá hay un ser, y bueno, ahí se aprovecha a preguntar cosas a ese ser que viene a ayudar, Sí, cosas sobre el consultante, ¿no? O sí, problemáticas que presenta sintomáticas, lo que sea, ¿sí? Y a sí, veces en la resolución de eso, a veces trabajan ellos y a veces te dicen, no, vos tenés que hacer, sí. ¿está? Bueno, y en el último que apareció, que fue una cosa maravillosa, que entre paréntesis, el ser de luz le dice a la consultante, yo venía de una situación muy compleja porque estaba mi mujer internada, y entonces Ajá. había una regresión que yo no la podía postergar. Todo lo demás lo anulé, que yo, pero esa no podía porque, bueno, era de Estados Unidos, era una psicóloga y yo tenía que hacerlo. Y bla. Bueno, entonces consigo que una amiga se quede con mi mujer, yo llego acá, agarro los papeles de ella, lo leo, me siento lo que nunca hago. Bueno, y en un momento el ser de luz le dice se comunica mentalmente con la paciente y la paciente me dice, Jorge, dice este ser que está acá que te olvidaste de hacer la protección y te está por entrar una entidad oscura. Ah, claro, Y entonces claro, digo, wow, sí, es verdad, nunca me olvido, Iván, te juro que claro. nunca me olvido porque, bueno, la hago en el momento y dice, bueno, ya está. Ahora, eso es bien empírico, porque, o sea, ¿cómo vos podés pensar que la paciente se va a acordar o saber que vos no hiciste la protección? Es Sí, también, imposible. claro. ¿Tá? Bueno, eso es, me dice a posteriori, eso es para que vos te des cuenta de la importancia de la protección. Sí, ¿Tá? Bueno, sí, 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 sí. entonces, ¿qué pasa? Estas manifestaciones de seres de luz yo veo que van haciéndose lentamente más factibles, que van apareciendo, que dicen cosas, que hacen cosas, ¿no? Y otra de las cosas que me dijo, y este era el punto, todos hemos sido alma perdida alguna vez, Muchas, muchas, como parte del proceso, ¿no? claro. Entonces, bueno, uno se queda con estas cosas que recibe porque, viste, Sí, vos decís, wow, ¿no? Entonces, el asunto que en mi caso, por determinadas cosas que intentamos ver en algún momento en reuniones con otros compañeros, sí. por qué pasaba que en determinados casos a tal terapeuta se le presentaban muchas almas perdidas, a otros se le presentaban ET, a otros se le presentaban el nacimiento. Bueno, evidentemente la deducción fue que por determinada aptitud que tiene aprendida esa conciencia del terapeuta, digamos, para Ujú. trabajar factibilidad, para trabajar con eso es que se le presenta. ¿Tá? Entonces, muchas personas en los videos preguntan y dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios permita o que Jesús permita que esta gente quede ahí boyando, que pase esto? Y no, claro, desde lo que vos denominás la mentecita material, esto no se va a entender fácilmente porque, No, claro, hay muchas creencias erróneas que nos claro, gravitan, claro, como claro. por ejemplo creer que yo muero y ya está, mi alma ya sabe todo, ya está. No, 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 nada que ver, ¿no? no, no. Entonces, bueno, acotaciones que se me van ocurriendo para comparar lo que decís con el Sí, tema de... eh, y el asunto es ver un poquito, explorar en este sí, tiempo que nos queda, bueno, qué va diciendo Seth de vidas sí. pasadas o Ramta, o qué Sí. rescatás vos que van diciendo. Bueno, yo fíjate, como has ido comentando varias cosas, a mí me gustaría ir tocando algún matiz de cada una de ellas. Has hablado de la terapia regresiva, Sí. has hablado de cómo pues hay traumas de otras vidas que pasan a esta vida y nos influyen. Bueno, esto es interesante y vamos a explicar un poquito para que se entienda algo mejor. Vamos a explicarlo un poco. El ciclo de reencarnaciones, digamos que se planifica por el ser superior al humano que está en el astral, lo hemos dicho antes, ¿no? Ujú. Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del ciclo de reencarnaciones? Pues explorar, por ejemplo, pues los ciclos de reencarnaciones
en nuestro planeta Tierra, que es un planeta muy especial, pues tienen un propósito muy concreto de explorar la dualidad en un rango de libre albedrío extremo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dicen. Ese es el propósito general. La dualidad es la mentalidad de los opuestos, bien y mal, preferible, rechazable, etcétera, etcétera. Entonces, tú imagínate tu propia vida, Jorge. En tu vida, pues tú tienes una serie de dificultades que en su momento puede ser que no comprendas, te generan un trauma, ese trauma te condiciona para siguientes acontecimientos vitales, hasta que debido a una serie de circunstancias accedes a una información que te hace comprender algo más y entonces aquellos acontecimientos vitales de tu propia vida los revisas a la luz de la nueva información y dices, claro, ahora lo entiendo. Y entonces el trauma se te va, ¿de acuerdo? Y eso pasa en una sola vida, ¿eh? Pues ahora imagínate que un ciclo de reencarnaciones, quítale las interrupciones e imagínate que es una sola vida. Claro. Pues es exactamente Claro. eso, un ciclo de reencarnaciones. Es como una vida, pero como por diseño, de exploración del humano en la Tierra. Se quiso que hubiese muchísimo dinamismo, entonces se estableció ciclos de vida cortos, pues de entre 60 y 90 años, ciclos de vida cortos. Pero en realidad es como si fuese una sola vida. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las experiencias traumáticas que en cada secuencia vital no se han superado porque no se ha logrado, por las circunstancias que sean, acceder a una información que te procura un entendimiento mayor y que te permite resolver en vida ese problema, eso pasa a la siguiente secuencia vital, porque en el fondo es como si fuese una vida. Sí, Y sí, sí. entonces en la siguiente secuencia vital, ¿qué ocurre? Que tú, como has planificado la siguiente secuencia vital, tienes la ventaja de que te puedes planificar en líneas generales una experiencia vital que te permita tener retos, ventanas de oportunidad, acontecimientos programados que reproduzcan el problema que tú no has superado en la vida anterior y que te permita, en ese caso sí, aprenderlo. Todo esto bajo el paradigma del libre albedrío absoluto. Libre albedrío absoluto significa que tú puedes decidir lo que quieras en cada vida, si aprendes o no, si eres más audaz o no, si quieres tener más experiencias o no, si las afrontas o las tapas y las ocultas. Puedes decidirlo todo, con lo cual el juego es variadísimo, es casi una infinidad de variaciones las que se producen. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la terapia regresiva, pues es una herramienta utilísima en la que tú lo que haces es ayudar a los pacientes a acelerar el proceso de detectar esos retos y esas ventanas de oportunidad que se les han presentado en esta vida sobre cuestiones no superadas de vidas pasadas y que ahora mismo sí que pueden superar. Entonces tú les ayudas a identificarlas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces eso tiene muchísimo interés. Bueno, lo siguiente que habías comentado es la cuestión de los guías, la cuestión de que aparecen seres de luz que un poco pues atienden el proceso regresivo terapéutico. Pues es que por mucho que tengamos ideas erróneas procedentes de las religiones evolutivas, la revelación espiritual moderna nos insiste muchísimo en que estamos constantemente rodeados de ayudas, ayudas de todo tipo, porque lo que el espíritu hace en la dimensión físico-material, aquí en concreto en la Tierra, es de una importancia tan extraordinaria para todo el conjunto del espacio-tiempo que tenemos todas las ayudas y todas las herramientas a nuestra disposición. Simplemente tenemos que activar la intención para poder ser consciente de ellas. No quiere decir que no nos ayuden, quiere decir que no somos conscientes y por eso desaprovechamos el potencial de ayuda que tenemos. Bien, en una sesión de hipnosis regresiva, los guías aparecen. ¿Por qué? Porque el terapeuta no está ajeno a ese proceso de sanación. El terapeuta también está en ese proceso de sanación, con lo cual, cuando hay una interacción de sanación entre el terapeuta y el paciente, no es el terapeuta el que está ayudando al paciente solamente,
también el terapeuta entra en un proceso de sanación propio, de aprendizaje propio. Y entonces ahí se forma pues, una especie como de figura geométrica complicadísima en el cual las combinaciones de aprendizaje, enseñanza, ayuda y curación son tremendas, ¿no? Entonces, cuando un terapeuta aquí dentro del escenario inicia una sesión regresiva, permite tomar conciencia al paciente de las ayudas que tiene, cosa que él solo no podría conseguir porque por el encadenamiento de decisiones del libre albedrío, pues no ha conseguido suficiente nivel de conciencia como para acceder a una información superior que le permita saber que tiene guías y que pueda acceder a ellos, con lo cual el terapeuta es una ayuda más para ese paciente dentro del escenario que activa la posibilidad de que vengan ayudas de fuera del escenario a complementar todo ese proceso de sanación. Lo cual, bueno, pues cada vez más es conveniente que lo vayamos entendiendo para saber cómo funcionan estas cosas. Sí. De hecho, hay reveladores que hacen referencia directa, ¿no?, a este tipo de terapéuticas, ¿no? Lo he escuchado en referencias directas y le ejemplifican como buenas herramientas como para exacto. entender el proceso, ¿no? Hay muchas herramientas. Mira, te termino de contar porque te hago un aspecto más. Hay muchas herramientas. Tú te has referido antes bien, pues incluso has llegado a hacer una referencia a que el ser desencarnado en bajo estado de consciencia, pues se podría decir que está psicótico, está atrapado en el astral, pues lógicamente molesta, está además en el espacio, compartiendo el mismo espacio de escenario que tenemos los seres humanos en el físico, aunque él está en el astral, pero está por aquí, ¿no? Y entonces ahí te dijo la paciente lo de activar la protección. Bueno, a mí eso me ha hecho mucha gracia porque yo una de las cosas que hago es que soy lo que se vendría en llamar un sanador energético. Y entonces toda esta cuestión de las protecciones, de las limpiezas y de las sanaciones, pues en los últimos años es de las cosas que más tiempo me ocupan, ¿no? Y te iba a contar una anécdota. Hace poco me llamaron de un hotel en Madrid, y me dijeron, oye, tenemos un problema tremendo porque aquí hay 20 empleados y 8 dicen que no trabajan más, que ya no soportan más lo que está ocurriendo aquí, que ven seres, que se caen cosas, que se mueven cosas, que hay ruidos que no se podrían justificar de ninguna de las maneras. Y entonces hay 8 personas que se nos van del hotel y tenemos que cerrarlo. Y entonces no sabemos qué hacer. Entonces hemos acudido, nos han dicho alguien, nos ha hablado de ti. Bueno, en fin, me fui para allá, hice el trabajo y efectivamente pues fueron liberadas ahí una serie de cuestiones y finalmente pues al mes el hotel pues ya no tenía esa problemática, ¿no? Sí, claro. Es decir, los que somos trabajadores de la luz y trabajadores energéticos, lo que hacemos es de múltiples maneras, con múltiples sistemas de trabajo y metodologías, ayudar a que las energías negativas se vayan transmutando en energías positivas. Y de esa forma, además, logramos aumentar el nivel de vibración de la energía del planeta, lo cual es una función primordial de cara al propósito. O sea, el gran propósito de la exploración espaciotemporal es que el espíritu, que lo tiene que explorar todo, las infinitas posibilidades de manifestación, baja a la nada y desde la nada tiene que ir recordando quién es. Y entonces, bueno, pues en un planeta como la Tierra se comienza pues con unas energías bajísimas, energías que los seres humanos no pueden sostener, y por eso aquí hay un entramado de ayudas magnéticas extraordinario, y según el ser humano va tomando conciencia, va pudiendo entrar el espíritu en él y va pudiendo sostener lo que es la alta vibración, y de esa forma va contribuyendo a la elevación de la frecuencia energética del planeta, que va permitiendo que el espíritu pueda ir entrando cada vez más, ¿no? Todo esto es un poco la explicación a esa maravillosa utilidad que tienen pues todas estas terapias y metodologías de trabajo con energías y de trabajo con vidas pasadas y de trabajo con antepasados
y de trabajo con karmas estelares que tenemos previos a la venida en la Tierra y de trabajo con las múltiples energías que ahora mismo nos pueden aquejar, que pueden venir de nosotros mismos, pero también pueden venir aquí en lo que es el escenario del exterior, con muy diversos orígenes y muy diversas fuentes. Pueden ser energías pues directamente entidades o conciencias negativas que te invaden, pueden ser entidades o conciencias negativas que te mandan energías negativas para condicionarte, pueden ser energías de baja vibración que hay inmanentes en lo que es el escenario, en la propia Tierra, radiaciones, por ejemplo. Y bueno, pues todo este tema es absoluta y completamente interesantísimo. Bueno, era un inciso, no nos salgamos de la reencarnación, pero tiene bastante que ver. Sí, 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 y es una cosa que uno permanentemente se la encuentra en terapia regresiva, esto de energías adheridas y, bueno, un montón de situaciones que ya hemos hablado también en otros videos. Me gustaría puntualizar un segundito también en algo que toca en los reveladores, sobre todo a Seth, que lo venía escuchando, que es el tema del karma, ¿no? En el tema del karma también a veces hay ideas erróneas, ¿no? Sí. Que son ideas que existen en el imaginario social, Sí. y que uno, de acuerdo a lo que va viendo, y lo que uno se encuentra en terapia regresiva también, ¿no? Porque a mí me ha pasado, estoy por hacer un video con unos consultantes que madre e hija en distintos tiempos hicieron regresiones, ¿sí? Y se encontraron con una situación X, ¿no? Y había un triángulo entre madre, hija y padre que se repetía en vida pasada, pero en distintos roles. Solamente el padre estaba en el mismo rol. Y en vida actual, ellas me van a permitir hacer un video conversando con ellas de lo que se dieron cuenta, y después pondré las regresiones, ¿sí? Y había mucho odio de la mamá de esta chica con el padre, porque el padre se había mandado algunas macanas y qué sé yo. Bueno, cuando ella vivencia lo que ella le hizo en vida pasada a él, casi que le va a pedir perdón en vida actual, ¿no? O sea, va y le dice, o sea, dice, se me fue el odio por él, me decía en la post-regresión, que es donde se revisa el tiempo de hacer la regresión, cómo te ha ido con los síntomas, con lo que te pasaba, ¿no? Se me fue todo el odio por él, porque lo que pasó, que ya lo van a ver en el video, es impresionante, impresionante. Entonces, una de las cuestiones que uno se va dando cuenta, en el imaginario social tenemos todos una idea de que yo maté, entonces me van a matar en la próxima para aprender, ¿no? Me acuerdo un ejemplo de Susan Powell que daba en un video que hablaba del karma, que decía que yo en vida pasada, decía, corté cabezas y ahora hoy soy peluquero y arreglo cabezas, ¿no? Que está bueno darlo como una primera instancia para comprender y sobre todo para desmitificar el concepto de castigo, porque, porque es causa y efecto, digamos, o sea, yo generé eso, con él lo generé eso, no con otro, ¿está? Y entonces, un concepto que introducía, creo que era Seth, era esto de que, bueno, puede ser que en una vida te hayan matado porque el propósito era aprender algo X, que esto a nivel de la conciencia habitual y de la cultura es muy difícil de entender. Veo los comentarios en algunos videos que dicen, pero que mi hijo se murió por algo, dice Jocelina Arellano, que esto estaba planteado, pero ¿qué dice esta mujer? Y una indignación, pero ¿cómo se le ocurre pensar esto? Bueno, claro, hay que ir un poquito más allá. Claro, a nivel de conciencia habitual es una locura, obviamente, ¿está? Entonces, lo que él introducía era esto de que, y además, no necesariamente porque te mataron va a pasar X cosa como la que ustedes creen. Es probable, lo más probable es que te vuelva a matar en la otra vida si no aprendiste, ¿no? Exacto. Y entonces ahí uno queda, wow, ¿no? Contanos un poquito sobre esto. A ver qué... Sí, es muy sencillo. Bueno, pues tradicionalmente, pues debido a no haberlo entendido bien, como tú dices, hemos pensado que el karma era una cuestión de distribución de justicia
universal, y entonces el que mataba, pues en la siguiente vida pues era matado. Bueno, eso es un entendimiento menor que se ha ido teniendo a lo largo de la historia. Efectivamente, llegan Set, llega Ramta, y ahora nos empiezan a contar muchas cosas más. Entonces, lo que dice es que comenta Set de que cuando tú en una vida has maltratado a una persona, en la siguiente es posible que tú vuelvas a maltratar a esa persona, es porque ahí tú estás tratando la cuestión de ser verdugo y la otra persona la cuestión de ser víctima. Y ninguna de las dos en el primer maltrato aprendió. Con lo cual se vuelve a reproducir la misma situación porque tú tienes que solucionar el aprendizaje de haber sido verdugo y el otro el aprendizaje de haber sido víctima. En otras vidas o en otras circunstancias o con otras personas, el maltratador es la víctima, el verdugo es la víctima y la víctima es verdugo. Pero esta es la razón fundamental de que la visión de la justicia redistributiva universal es un entendimiento menor y se entiende muy bien. Si tú estás trabajando un problema y has acordado con una persona a trabajar ese problema, tú verdugo, él víctima, y no lo habéis aprendido en la vida previa, pasáis a la siguiente a seguir tratando ese tema. Claro. Y como se establecieron lazos kármicos entre dos conciencias concretas que fueron verdugo y víctima, tiene mucho sentido que esas dos, aunque tengan diferentes roles familiares, vuelvan a estar implicados en la misma situación. ¿Qué pasa? Que en la siguiente vida se pueden dar varias situaciones. Uno aprende y el otro no. No aprende ninguno o aprenden los dos. Entonces, ya en función de lo que sea, pues para la siguiente vida la planificación tendrá que realizarse conforme a esas tres posibilidades. Claro, claro. Bueno, desde terapia regresiva lo que decís es que permaneces como en un bucle, ¿no? En un bucle en el que se repite la escena, ¿no? O sea, lo mataste y lo odiabas. La otra lo mataste y lo odiabas. Y seguís, lo mataste y lo odiabas y no aprendés y no aprendés. Bueno, se repetirá tantas veces hasta que, porque el propósito es aprenderlo, ¿no? Ahora, hay algo Sí, pero interesante. fíjate, Jorge, que ahí esto que has dicho del bucle, Mm, hay que entender una cosa que yo creo que nos viene muy bien decirla y que se escuche muy bien. Cuando eso ocurre de que se convierte en un bucle, se convierte en un patrón que puede grabarse más profundamente en el alma, ese patrón álmico. Es decir, por ejemplo, en sanación energética, pues nosotros distinguimos aspectos kármicos de aspectos álmicos. ¿En qué? En que un aspecto álmico es un aspecto kármico patronizado, que se ha ido repitiendo un bucle muchas veces y que ya cada vez es más difícil que se lo saque de encima la persona y finalmente lo que va a necesitar es o bien un reto de vida fortísimo, catárquico al máximo, o bien una ayuda expresa para que esa persona pueda resolverlo. ¿Por qué? Porque cada vez que el bucle se repite y no se ha solucionado, se va agravando más profundamente esa emoción en el alma de esa persona, en la conciencia planificadora del astral, y entonces cada vez que viene el siguiente personaje es más difícil deshacerse de ese reto y aprender lo suficiente como para ya resolver el karma. claro, claro, pues sí. Lo que pasa que también hay un concepto que no hay que perder de vista, que yo lo he aprendido escuchando tus videos, es que hay una suerte de, porque como, bueno, entendemos que, y esto lo habla Urantia también, ¿no? Que hay seres en el propósito de ayuda, ¿no? Cuando uno entra en las dimensiones para explorar las infinitas posibilidades, hasta esta que es la mortal, digamos, la séptima, hay un concepto que no me acuerdo cómo lo expresa, pero yo lo entendí de esta manera. Se le fue la mano a la involución mental, ¿no? Se le fue la mano, muchachos. O sea, y ahora tenemos que ayudar porque no salen más de esto, sino, No ¿no? sales de ahí. Claro, no salen más. Y entonces, esto es muchas veces lo que se ve en las regresiones, ¿no? Y además Sí, agregar que hay un concepto que es freudiano, que es sí, cuando él habla de una condición del inconsciente, que es la compulsión a la repetición, sí. ¿no? Como una cualidad. O sea, tantas veces, siempre estoy con alguien que me termina pegando. Sí, 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 sí. Bueno, ¿no? Sí, mira, el karma
desde algún punto de vista significa que partiendo de la base de que en el vértice de las emociones solo hay dos, amor y miedo, partiendo de esa base, el karma significa que tú estás trasladando energías de miedo no resueltas. Y entonces, para tener un poquito de clasificación sobre las energías de miedo, hay una clasificación que dice que hay 4 miedos fundamentales que se arrastran kármicamente de una vida a otra. O lo que es lo mismo, que todas las situaciones que arrastras pueden clasificarse en 4 miedos fundamentales, que es el miedo al abandono, el miedo al enfrentamiento, el miedo a ser indigno y el miedo a la iluminación y al compromiso. Esto yo creo que es muy interesante también de cara a las hipnosis regresivas, porque cada vez es un patrón, digamos, que te encontrás. Claro. Bueno, ¿este miedo en cuál se clasifica? Abandono, enfrentamiento, indignidad o miedo a la iluminación y al compromiso. Sí, sí. Bueno, el tema de abandono es muy recurrente, ¿eh? Y eso, sí, como es una... creo que incluso Seth da un ejemplo de esto, que el padre te abandonó en una vida pasada, entonces vos venís a esta vida con una sensación inconsciente de abandono, ese es el síntoma, pero acá nadie te abandonó, te podría decir tu papá de acá, ¿no? O sea, nadie te abandonó acá. Y entonces él creo que cuenta, Seth, que se presenta la conciencia anterior del padre que lo abandonó en su hija actual. Sí. Y entonces, bueno, ahora tendrás que aprender a amar a esta hija desde tu sensación de abandono para trabajar ese problema, ¿no? Y es así como se presentan las regresiones, ¿no? Es tal cual, ¿no? Por eso muchas veces en el espacio entre vidas, cuando se intenta, digamos, un proceso que es integrar álmicamente ese fragmento, porque cuando alguien te hace algo en contra tuyo muy poderoso, te quita parte de tu energía, digamos, ¿no? Entonces hay una integración energética que se intenta reproducir, y muchas veces la pregunta es, bueno, vos creés, cuando ya está en el espacio entre vida el fragmento, ¿vos creés que necesitas reclamar la energía a alguien en esa vida que te hizo algo en contra tuyo? Sí, al que me mató. Dice, bueno, y se pide que el fragmento que animaba esa personalidad en esa vida se haga presente en aquí y ahora. Y vos sabés que muchas veces los consultantes dicen, viene cabeza gacha, así, viene arrepentido, ¿tá? Porque ese fragmento sigue estando allí. Y entonces, dame la energía, ¿no? Y a veces se la quiere dar y a veces no, ¿no? Y lo sienten y a veces se arrepienten. Bueno, y ahí se recurre a el tema del perdón como un gran sanador, ¿no? O sea, bueno, ¿lo perdonás por lo que te hizo? Bueno, sí, a veces dudan, ¿viste? A veces. Bueno, sí, bien, ¿y te perdonás vos misma por lo que hiciste allí? O sea, eso es poderosísimo, ¿viste? En esa instancia de la regresión. Entonces, abarca muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta muy, muy interesante, hecha con responsabilidad, ¿no es cierto? Como lo puede ser las herramientas que vos utilizás, o lo puede ser registros akáshicos, ¿no? O sea, cualquiera de estos elementos hechos con responsabilidad, ¿no? Y con un propósito cosmoético, no claro, con propósitos oscuros, que bueno, pues también están los de la parte oscura, que todas estas cuestiones las utilizan al revés. Bueno, el otro día una entidad oscura que estaba en una chica y que producía, y ahí me acordaba de Waldo Vieiras, ¿no? Porque lo que producía, nos dimos cuenta, como estaba desde muy chica, lo que producía era que ella creía que ella era así, en sus aspectos, pero en realidad era la influencia, la parasitación, digamos, de la entidad lo que producía eso, ¿tá? Pero como estás desde muy chica, y yo creo que soy medio calentón, medio agresivo. No,
no sos agresivo vos. ¿Tá? Claro, Entonces, vos sabés que en un momento bueno, yo no sé si has visto alguna vez o ya sabés, pero hay una parte donde la idea es empezar a conversar a través de que el consultante le presta sus cuerdas vocales a la entidad para que hable con vos, sea tu papá, sea una entidad oscura, o sea lo que sea que esté allí. sí, sí, sí. Y a veces te empiezan a desafiar mal y a veces te empiezan a desafiar bien, ¿no? Entonces, me decía, por ejemplo, era oscura de origen, y, y entonces me empieza a decir, ¿y vos por qué me querés ayudar a mí? ¿Por qué sos tan bueno conmigo? ¿No? Y entonces Claro, uno tiene elementos ya que sabe, y le digo, vos desde ahí donde estás, y esto vos me corroborás, si estás de acuerdo me corroborarás ahora, le digo, vos de allí donde estás podés leer mi corazón y darte cuenta que lo que yo quiero hacer es por tu bien. claro, Y al claro, ratito dice, es claro, cierto, ¿no? claro. Sí, Porque como, por ejemplo, en la regresión de un muchacho que se le adhirió una parturienta que murió en el parto y le hacía sentir, está en el canal, le hacía sentir en su cuerpo los efectos, ella dice que se adhirió a él de niño porque ella estaba muy mal y lo veía que estaba feliz. Quiere decir que desde afuera te puede leer cómo estás sí, vos. Bueno, sí, sí, en, perfectamente, energéticamente. en este caso lo mismo. Bueno, y vos sabés que, bueno, ¿y cómo me aseguras vos que donde me querés invitar a ir a la luz, qué es la luz? Me preguntaba. ¿Y por qué me querés llevar ahí? Me preguntaba, ¿viste? Cosas. Sí, sí, Y sí, sí, entonces le digo, mira, esto es muy fácil. Vos querés ir, te asomás, mira, si no te gusta, volvés. ¿No? claro, claro. Bueno, está Sí, bien, está sí, bien. Entonces se hace sí, una oración, que muchos la habrán visto ya en el canal. Se hace una sí, oración. sí, sí, Y sí, sí. entonces me voy, qué sé yo, bueno, lo describo rápidamente, ¿no? Pero lo Sí, interesante es que cuando se termine que hay una entidad, se hace una fórmula de autoafirmación para el consultante, ¿no? sí, Porque a veces está tan contaminado por la presencia de esa conciencia que está desidentificado de sí mismo muchas veces, sí, ¿tá? sí, Y sí, entonces lo que se hace es decir, bueno, yo soy Iván, bla, 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 todo y va repitiendo el consultante, se hace 3 veces. sí, Cuando íbamos por la segunda vez, la consulta toma las cuerdas vocales y la garganta de la consultante y empieza, no puedo con tanta luz. Empieza a decir así, ¿no? fíjate. No quería, no quería. Sí, Lo sobrepasa. Bueno, entonces son cosas sorprendentes, porque vos imaginate, era una chica joven, la chica joven no se va a poner a inventar eso. O sea, no, muchas veces ni idea tienen de que tenían un alma perdida no, 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 y no, 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 muchas no. veces a posteriori en la postregresión no se dan cuenta todavía de lo que pasó. ¿Eh? Sí, sí, claro. Sí empiezan a sentir independencia de sintomatologías, como por ejemplo, ¿sabes que no me canso tanto ahora? Porque este es un síntoma clásico de la Sí, parasitación. ¿Tá? sí, O afirmaciones muy comunes que Jorge, es como que, no sé, es como que me siento más yo ahora. Ah, mira, sí, ¿no? sí. Este, Mira, en relación a eso, yo le invito a cualquiera a realizarse una limpieza energética, una sanación, bien sea con la terapia regresiva, bien pues directamente como lo hacemos algunos. uh-huh. Y se dará uno cuenta, por ejemplo, que el 90% de los dolores de cabeza que ha tenido, el 90, no la mitad, el 90, provienen de influencias energéticas externas. El 90. Sí, sí, sí. Sí, sí, Es sí. así. Y eso yo, desde que estoy en la cuestión de la sanación energética, bueno, yo tenía dolores de cabeza recurrentes y tal, Sí, sí. tenía pues, algo más de lo Incluso, normal, ¿no? incluso ciertas condiciones como a veces depresiones o Sí, sí, situaciones todo tipo de síntomas, que todo tipo de se me síntomas. aparezcan, no sé, se me aparecen emociones negativas siempre pienso, o se me vienen pensamientos raros. Bueno, todo eso. Tú fíjate, ¿por qué se llama sanación energética? Porque todo tiene un porqué.
porque puede no entenderse el por qué se utiliza el verbo sanar o curar cuando estás privándole de una energía a alguien. Lo mismo que te he dicho de los dolores de cabeza, te lo digo con respecto a muchísimas otras cosas. Es decir, cuando uno entra en la sanación de energía, llega un momento en el que deja de tomar medicamentos y deja de ir al médico. Y esto es así, acompañando con una evolución espiritual uniforme con el avance en lo que es la técnica de sanación, ¿verdad? Es decir, tú fíjate cómo está la humanidad ahora, que la mitad de los males se los genera ella misma, la otra mitad porque permite que se los generen desde fuera, sin siquiera ver quién se los está generando, porque son de origen y raigambre energéticos. Y entonces acude a los medicamentos para curar algo que podría hacer él mismo perfectamente y que está al alcance de su mano. Sí, sí, Y seguro. este es el gran salto que tiene que dar la humanidad ahora. Sí, El de empezar, no hay que entender tampoco mucho de espiritualidad, porque estos son técnicas que se pueden empezar a practicar e ir pues un poco tomando pericia poco a poco de ellas según las vas practicando, ¿no? Pero fíjate que lo que es la sanación energética, la hipnosis regresiva y todas las cuestiones que finalmente realizan limpiezas y equilibrados energéticos podrían llegar a acabar con la industria farmacéutica al completo. Sí, yo creo que, bueno, algunas cosas obviamente necesitarán de ciertas medicaciones o de ciertos tratamientos específicos, pero hay muchas cosas, yo me he dado cuenta, o sea, está en el canal una regresión y el testimonio de una consultante que es médica homeópata encima, que se le fue una migraña de 22, 25 años en una sesión. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó? Sí, ¿No? sí. Y ahí en esa sesión lo que intervino fue un ser de luz. Ella Sí. sentía como que le sacaban algo de acá, lo que me intentaba explicar. Y un Pero, implante. lo que sea, pero lo importante es que, o sea, y ella misma como médica, ¿no? Ahora está haciendo el curso de terapia regresiva conmigo que estoy dictando, pero Sí. ella misma como médica decía, pero ¿cómo puede ser esto? Me decían la posregresión. Yo no lo podía creer, ¿no? Porque, Claro. o sea, el concepto materialista indica, no, pará, esto hay que hacer tal cosa, tal otra, y que puede ser que haya que hacer eso en algunos momentos, pero hay otras cosas que gravitan y que a veces, en ciertas ocasiones, son informaciones ancestrales que las hemos perdido, Sí, ¿no? así es. Que ya estaban y por diferentes cuestiones o diferentes cosas que fueron pasando, se fueron perdiendo, ¿no? Sí. Cuando vos ves un poquito cómo algunas culturas, o los mayas orientales, cómo trabajaban con ciertas cuestiones, vos decís, wow, ¿no? O sea, pensá que esto Sí. estaba y no sabíamos, tal planta, tal cuestión, ¿no? O sea. Vamos, yo estoy convencido, y ya te digo que no es un convencimiento de inclinado a creer, sino porque lo he comprobado a través de esta metodología de la sanación energética. Yo estoy convencido de que hemos perdido la medicina antigua, y esto, te digo, aquí dentro del escenario ha sido intencionado, el que hayamos perdido la medicina antigua. Hay unos propósitos detrás de todo ello que, bueno, pues a la mínima que te informes un poco en canales de información no oficiales, pues ahí se dan muchísimas explicaciones claras de por qué ha ocurrido. Hemos perdido la medicina interna de la conciencia y la hemos cambiado por la magia del medicamento. Tenemos que regresar de nuevo a recuperar nuestro poder. El medicamento es darle tu poder a algo externo y eso te mantiene alienado y te impide avanzar en el reconocimiento de quién eres. Hay que recuperar el poder. Entonces, todas estas cuestiones de metodologías que te permiten recuperar tu poder en ese sentido son muy interesantes a nivel colectivo de la humanidad. Vamos a hacer un video sobre esta técnica porque yo también no la conozco mucho, pero vamos a hacer ya desde hoy, quedamos
te invito a Perfecto. que lo hagamos. Fenomenal. Bueno, creo que hemos dado bastantes pinceladas a esto. Sí, Seguramente habrá algunos comentarios que después podremos ir respondiendo de un video a otro. muy bien. Y bueno, seguimos un segundito por privado nosotros y ya nos despedimos de los que están escuchando. Muchísimas gracias por estar siempre allí escuchando los videos en el canal. Gracias, gracias Iván. Gracias a ti, Jorge. Gracias.